Hola, buen día, espero estés muy bien. En esta oportunidad iniciaremos el estudio de los componentes celulares, empezando con la membrana celular y receptores. Este tema estará dividido en dos partes. La primera parte será sobre la membrana celular y la segunda parte sobre los receptores. Cuando definimos células en la clase anterior, una de sus definiciones rezaba de que era una estructura rodeada por membrana. Recordemos que la membrana es un constituyente básico de la célula y es una estructura importante y vital para esta. Representa el límite exterior de una célula, la delimita y protege el contenido interno del ambiente externo que lo rodea. Y debido a que su espesor es muy delgado, no se puede apreciar a nivel de microscopía óptica. Sin embargo, la aparición del microscopio electrónico permitió el desarrollo del estudio de la estructura de este importante organelo celular. La membrana, por definición, es una barrera selectiva que permite el paso de algunas sustancias y bloquea el de otras. Esto va a depender completamente de la naturaleza y la composición química que constituyen estas barreras. Una membrana biológica es una barrera selectivamente permeable que encierra y o separa un compartimiento de otro en los seres vivos. Impide el libre intercambio de materiales de un lado a otro, pero al mismo tiempo proporciona el medio para comunicar un espacio con el otro, garantizando que las sustancias apropiadas, como los nutrientes, penetren al citoplasma desde el espacio extracelular y las sustancias inapropiadas, como los desechos metabólicos, salgan de las células. Constituye una asociación lipoproteica en la cual los componentes se mantienen juntos en una delgada lámina por medio de enlaces no covalentes. También está constituido por carbohidratos que se anclan a esta estructura o a esta lámina a través de enlaces covalentes uniéndose a los lípidos o a las proteínas presentes en esta estructura. La membrana en sí está compuesta por lípidos, proteínas y carbohidratos. El verdadero núcleo de la estructura de la membrana consiste en fosfolípidos que se disponen en una capa bimolecular o en una bicapa lipídica que representa un armazón estructural para la membrana y es una barrera que impide el movimiento desordenado de materiales hidrosolubles hacia adentro o hacia afuera de la célula. La membrana celular ha tenido diferentes modelos a lo largo de la historia. Overton, en 1890, propone que el límite celular es de naturaleza lipídica y descubre que la membrana presenta gran resistencia al paso eléctrico. Años después, Langmuir propone que los lípidos que componen la membrana son fosfolípidos y se distribuyen en una capa muy parecida a la representación que observamos en la parte superior, una estructura redondeada amarilla con dos colas. En 1925, Gorter y Grendel proponen que la membrana es una bicapa lipídica, al descubrir que al extender la membrana en agua ocupa 2 veces más la superficie que ocupa en la célula. Vemos en la representación superior la distribución de los lípidos en dos capas. Dodson y Daniel en 1935 descubren que la bicapa lipídica está recubierta por ambas caras de una fina lámina de proteínas. En la representación superior observamos en una de las caras una estructura verde correspondiente a la proteína. Proponen así que la bicapa es lipoproteica. Robertson, en 1950, con aportes científicos importantes del venezolano Humberto Fernández Morán, observan a nivel de microscopía electrónica una estructura trilaminar, definiendo que está compuesta por 3 láminas en base a la tinción de electrodensidad de las micrografías electrónicas que logramos observar en la parte superior, identificada como membrana plasmática. Se observa una línea oscura superior, una media más clara y luego otra línea oscura inferior. En 1972, Singer y Nicholson proponen el modelo de mosaico fluido, prestando atención al estado físico de los lípidos y considerando a la membrana como una estructura dinámica en movimiento, donde las estructuras que los componen tienen libertad de movimiento lateral.
El núcleo estructural de la membrana es la bicapa lipídica, que vemos representada en esta diapositiva en su parte inferior. El principal lípido que conforma estas dos capas son los fosfolípidos, el cual son los componentes químicos estructurales más importantes de la membrana y son los responsables de otorgarle su forma y capacitarlo para dar las características de permeabilidad a este organelo. Es una molécula anfipática, lo que significa que posee dos regiones distintas químicamente. Una región hidrofílica, amante al agua, muy polar, constituida por grupos fosfato y está representado en esta diapositiva de color rojo, también conocido como cabeza. Otra región hidrofóbica, que odia el agua, no polar, constituidas por dos cadenas de ácidos grasos, representados en esta diapositiva de color negro, y son las dos colas. Las regiones polares o cabeza de cada uno de los fosfolípidos que componen las capas se van a dirigir hacia la parte externa formando una capa interna y otra capa externa, permitiendo así la aparición de una estructura termodinámicamente favorecida donde las cabezas o los grupos polares interactúan con las moléculas de agua presentes en los medios que los rodean, ya sea externo o interno. Las cadenas hidrofóbicas o las colas de los fosfolípidos estarían protegidos del medio acuoso compactándose en una zona hidrófoba libre de moléculas de agua, donde están favorecidas estas uniones debido a interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals, formando así una barrera que cubre y delimita un espacio determinado. Esta barrera aísla un medio interno de un medio externo. La unidad de membrana corresponde a la estructura trilaminar que describió Robertson y mide alrededor de 7.5 a 8.5 nanómetros. Y todas las membranas biológicas presentan parecido universal en cuanto al aspecto estructural, denominado estructura trilaminar. Fue descrita a nivel de microscopía electrónica y recibe este nombre porque presenta tres láminas. Te presento en esta diapositiva la mejor expresión de membrana observada al microscopio electrónico. Se logra apreciar tres láminas paralelas con electrodensidades distintas. Dos externas, electrodensas, más oscuras, que miden alrededor de 2 nanómetros, y una lámina electrolúcida más claras, intermedia, entre estas dos zonas oscuras, que miden alrededor de 3.5 nanómetros. Las regiones electrodensas, las más oscuras, corresponden a la zona hidrofílica que compone la membrana celular. Y esto está atribuido al depósito de osmio, que es un metal pesado que se utiliza en las técnicas de microscopía electrónica, las cuales se depositan en los extremos hidrofílicos de las moléculas de los fosfolípidos y permiten la aparición de estas dos líneas densas que se ven en estas micrografías electrónicas, mientras que la línea pálida interpuestas entre estas dos oscuras representan las cadenas hidrofóbicas que no se tiñen con el osmio. El modelo del mosaico fluido es el dogma central de la biología de la membrana celular. En la diapositiva te muestro una imagen esquemática de este modelo. Observa que es una barrera que divide un espacio en dos, una fuera de la célula o extracelular, resaltado en el recuadro azul, y el espacio dentro de la célula o intracelular, resaltado en el recuadro también de color azul. El núcleo estructural de la membrana son los fosfolípidos y se representan como una estructura redondeada con dos colas. Observa que la barrera tiene dos caras, una expuesta hacia el espacio extracelular y otra hacia el espacio intracelular. La cara externa tiene fosfolípidos con cabezas representadas en colores rojo, azul y morado, mientras que las colas son de color verdes, y los fosfolípidos de la cara interna están representados con los colores morado, gris y azul. Las colas, tanto de los fosfolípidos de la cara interna y externa, están en contacto. Las cabezas coloreadas son las zonas electrodensas u oscuras que observamos en la estructura trilaminar que vimos anteriormente, que se observa a nivel de microscopía electrónica. Y las colas representadas en verde son las zonas electrolúcidas o claras que se observan en este mismo modelo trilaminar.
El modelo del mosaico fluido propone que el estado físico de los fosfolípidos es líquido y por esta razón es fluida y tiene movimiento y una estructura dinámica. La proteína son las estructuras que observamos representadas de color naranja y observa que hay proteínas que atraviesan por completo las dos capas lipídicas. Son las proteínas integrales, intrínsecas o transmembrana y otras que están sobre la cara interna o externa y son las proteínas periféricas o extrínsecas. Debido a esta distribución asimétrica y discontinua de las proteínas dentro de la membrana celular, da una apariencia de mosaico y de ahí recibe su nombre. Otra estructura presente son las cadenas ramificadas representadas en color verde, que son los carbohidratos, que solo están presentes en la cara externa de la membrana celular y están en contacto directo con el espacio extracelular. Nota que cuando se unen covalentemente a las proteínas reciben el nombre de glicoproteínas y cuando lo hacen a un fosfolípido se denominan glicolípidos. Hay otra estructura de color amarillo que está en contacto directo con las colas de los fosfolípidos y corresponden al colesterol, el cual es otro lípido que conforma la estructura molecular de la membrana celular. La presencia del colesterol aumenta la fluidez de la membrana, ya que interfiere en el empaquetamiento molecular de las colas de los fosfolípidos en los espacios hidrofóbicos que existen en la bicapa lipídica. La membrana celular está compuesta por proteínas en un 52%, lípidos 40% y carbohidratos 8%. La proporción entre lípidos y proteínas varía entre las diferentes membranas celulares y están relacionadas con la función particular que cumplen estas membranas. Composición química de la membrana. Los lípidos cumplen funciones estructurales y le otorgan las capacidades de permeabilidad a la membrana. El principal es el fosfolípido, que ejemplos de estos son el fosfatidilcolina, esfingomielina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol. El colesterol, saben que alteran la fluidez de la membrana cuando están presentes en la bicapa lipídica. Las proteínas cumplen funciones estructurales o funciones específicas, ya sean que vengan dadas por enzimas, por receptores, por bombas, por transportadores, canales, poros, etc. La localización son integrales que representan el 70%, las periféricas que representan el 30%. Los glúcidos solo están orientados hacia el espacio extracelular y se asocian covalentemente a proteínas y reciben el nombre de glicoproteínas y a lípidos y reciben el nombre de glicolípidos. Es un constituyente importante del glucocáliz y cumplen funciones de interacción, reconocimiento celular y también le otorga antigenicidad, le otorga cierta identidad molecular a las células. El grado de fluidez de la membrana estará determinada por la capacidad de las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos de empaquetarse. Este empaquetamiento se va a ver alterado por la presencia de saturaciones en los ácidos grasos que componen a las colas de estas moléculas y también se altera por la presencia del colesterol. Entre mayor sea la presencia del colesterol, mayor será la fluidez de la membrana. También se altera por la temperatura. Las bajas temperaturas favorecen al empaquetamiento y a un estado molecular más ordenado que presenta una consistencia de gel, mientras que las altas temperaturas desfavorecen el empaquetamiento y hay más libertad de movimiento. Observa la diferencia en la representación de esta diapositiva. La fluidez le otorga libertad de movimiento a los fosfolípidos, ya sea rotación sobre su propio eje, difusión lateral, incluso puede existir movimiento de fosfolípidos de una capa a otra, denominado este movimiento flip-flop, que se lleva a cabo por enzimas llamadas flipasas. La fluidez es importante porque permite que ocurran interacciones dentro de la membrana. Los procesos celulares básicos dependen del movimiento de los componentes de la membrana. Y tal vez esto no sería posible si la membrana fuera una estructura rígida y que no fuera fluida. Toda comunicación entre la célula y el medio extracelular debe ser a través de la membrana celular. No es igualmente permeable a todo tipo de soluto. Presenta una permeabilidad selectiva
que permite que la concentración de sustancias dentro de la célula sea distinta a la concentración en el exterior. Y esto es una condición muy importante y necesaria para mantener la vida. El proceso de movimiento de sustancias a través de la membrana se da por difusión, favorecidos por un transporte, por ejemplo el pasivo, donde no hay consumo de energía, y el paso se ve favorecido por el gradiente de concentración, o por transporte activo, donde el movimiento implica un consumo de energía y va en contra del gradiente de concentración. Ya que la difusión es el proceso espontáneo donde una sustancia se desplaza desde una región de una concentración elevada a una región de baja concentración, su permeabilidad va a depender del tamaño de la molécula, de la presencia de cargas y si es liposoluble o no. Las sustancias liposolubles, que son de naturaleza lipídica, difunden con más facilidad a través de una difusión simple. Y esto se debe a que poseen una naturaleza química muy parecida a los lípidos que conforman a la bicapa lipídica de la membrana celular. Los iones, los cuales poseen cargas, son impermeables y requieren de transportadores o canales acuosos para su difusión. El agua es semiimpermeable, se mueve rápidamente desde una región donde haya una menor concentración de soluto a una región donde la concentración de soluto sea mayor. Y este es el proceso que conocemos como ósmosis y es importante para mantener el volumen de la célula. La membrana es permeable al oxígeno y al dióxido de carbono, ya que no poseen cargas y difunden fácilmente. Ejemplo de esto es una difusión simple. Los iones y las sustancias hidrosolubles con cargas necesitan facilitadores, como los canales acuosos, representados en color amarillo, que no es más que una proteína transportadora o una proteína integral de la membrana que atraviesa toda la bicapa lipídica y posee un canal o un poro rodeado de agua. Las proteínas transportadoras reconocen al soluto en el medio externo o en la porción, el espacio extracelular. Una vez que se une, comienza un cambio de conformación alostérica molecular que permite que el ingreso de la sustancia pase hacia el interior de la célula. Cuando el proceso va favorecido por el gradiente de concentración, no hay consumo de y no hay consumo de energía, se conoce como transporte de difusión facilitada pasiva. Si el proceso de transporte va en contra del gradiente y existe un consumo de energía para mantener un gradiente electroquímico, se conoce como transporte facilitado activo. Funciones de la membrana. La membrana permite la compartimentalización. Al ser hojas continuas sin abertura que rodean todo el contenido de la célula, en el interior de la célula, en su citoplasma, hay estructuras que están delimitando un espacio interno celular, que se conoce como compartimiento, en los cuales tienen lugares actividades específicas. Estos compartimientos internos en el citoplasma se logran delimitando estas regiones intracelulares con membranas. Su composición lipídica le permite tener una permeabilidad selectiva, regulando el movimiento de sustancias de distintas naturalezas, hidrosolubles, liposolubles, sustancias iónicas, hidrofílicas, hidrofóbicas, que dependiendo a los aspectos que ya vimos en las láminas anteriores, van a ver su permeabilidad se va a ver favorecida o no. La membrana participa en la transferencia de información a través de los receptores, que captan señales químicas desde el medio externo y la transmiten hacia el interior celular. Este mensaje se traduce en un cambio fisiológico o en una respuesta que la célula otorga. También participa en la interacción celular, favorecido por la presencia de carbohidratos que están presentes sobre la superficie de la membrana celular, el glucocáliz, y que le otorgan una identidad molecular a la célula, que condicionan la interacción y el reconocimiento celular. Un aspecto muy importante es que la membrana sirve como un sitio o locus para las funciones bioquímicas, y esto es gracias a que funciona como un soporte que aloja proteínas sobre lugares estratégicos de la membrana para capacitarla a cumplir en estas determinadas regiones funciones específicas vitales para la célula, ya sean enzimáticas de reconocimiento, receptores, entre otros. Los lípidos le brindan las propiedades de permeabilidad. Las proteínas
les brindan las funciones específicas que vienen dadas por enzimas, receptores, canales, etc. Los carbohidratos funcionan como determinantes antigénicos. Bien, acabamos de ver entonces a la membrana celular. Fíjate que su apariencia a nivel de microscopía electrónica pareciera sencilla, que es en la estructura que aparte es universal para todas las membranas biológicas que existen. Esa es la apariencia universal que se observan de todas las membranas. Es importante que resaltes eso. Y que ellos, a pesar de parecer sencillos, tienen una organización molecular en una bicapa lipídica que la capacita para llevar a cabo todas esas funciones que acabamos de ver, como el tráfico de iones, de macromoléculas, la presencia de estructuras de comunicación y de unión celular, como por ejemplo los receptores, que son la base para la segunda parte de este tema, el glucocáliz con las moléculas antigénicas, bueno, entre otras, ¿no? Quiero que resaltes también que es importante conocer a este nivel, a pesar de estar iniciando nuestros estudios profesionales, conocer la composición química, porque la composición química lo capacita y le da algunas propiedades físicas y químicas que son importantes. Fíjate, al ser el núcleo estructural de la membrana lipídico, todo aquello que sea de distinta naturaleza lipídica va a ser repelida o va a ser rechazada y no va a poder difundir con facilidad a través de la membrana. Por eso los lípidos y aquellas sustancias liposolubles sí difunden fácilmente. Las que no tienen cargas, las que son apolares, se ven favorecidas. Entonces, por tu atención, muchas gracias.